Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vicente Pérez, director de Virtuas Consultores. Hoy día quería conversar un poco acerca de una charla de empleabilidad. ¿Qué aspectos generales son los errores que cometemos al momento de postular un cargo, cuando estamos buscando trabajo? Eh, y quiero compartir mi experiencia no solamente como consultor en Outplacement, sino que también como headhunter y contarle un poco mi experiencia. Así que vamos a hablar una pequeña presentación que espero les sirva. Esta charla de empleabilidad, como les comentaba, es un proceso de poder contarles experiencias paso a paso, cuáles son los puntos claves de un proceso de reinserción laboral que debiéramos tener súper presente y que nos va a ayudar sin duda a tener una mejor oportunidad al momento de enfrentar un proceso de entrevistas. Primero que nada, contarles que las empresas en general, ¿cuál es la función que hace un headhunter? Un headhunter es una empresa o una persona que levanta el perfil del cargo que debe buscar. Hay un pedido de parte de un cliente que pide buscar un cierto perfil de cargo para cumplir con las competencias y generalmente ocurre porque se generó una vacante o lícitamente porque necesita mejorar algún procedimiento, algún proceso, y se ha dado cuenta de que necesita tener una persona con mejores competencias y habilidades profesionales, ¿ya? Levantamiento del perfil con el cliente, hay veces que hay clientes que tienen perfil de cargo, ¿ya? Que tienen una estructura, y hay empresas que tampoco tienen muy los descriptores de cargo, y eso ocurre también en muchas empresas. ¿Cuáles son las funciones que debe desempeñar el cargo? La identificación de las competencias técnicas y formación profesional. Esto es súper importante porque en general la gente postula, pese a que a veces uno habla sobre ciertos requisitos excluyentes en la postulación. Identificación de competencias y habilidades blandas, por ejemplo, trabajo en equipo, puede ser liderazgo, orientación al logro, trabajo bajo presión y otras. Experiencia laboral, ¿cuál es lo mínimo que el cliente está pidiendo? Si uno pone, por ejemplo, 15 años de experiencia laboral o 10 años de experiencia laboral excluyente en algún cultivo, por ejemplo, nogales o nectarines o pomacia, claramente existe una restricción respecto a ese mismo tema. Hay un rango de renta líquido y beneficios que generalmente los headhunters no lo informamos. ¿Ya? Es súper importante poner, si se piden referencias laborales, o sea, perdón, si es que se pide renta, es súper importante poner la renta. ¿Cuáles son las condiciones laborales, características del contrato, si es indefinido, si es part-time, si solamente va a ser plazo fijo primero y renovable posteriormente, etc. Herramientas y equipos que dispone, entre otros, discusión y acuerdo entre el headhunter y el cliente de las condiciones ofrecidas, porque también uno como consultor no solamente toma pedidos, sino que también dentro de nuestro rol es también poder calibrar la oferta con el cliente. A veces el cliente quiere un cargo muy alto, con muchas competencias, pero quizás está muy descalibrado en la renta que se está ofreciendo respecto a la experiencia que nosotros tenemos en el día a día y hace muchos años. Hay un envío, hay una propuesta, hay una publicación de los avisos, principalmente en redes sociales y portales especializados. Existe un periodo de recepción curricular y búsqueda de candidatos en el mercado. Hay que hacer una diferenciación acá entre lo que es un proceso de headhunting, cuando un cargo está vigente, está ocupado, y cuando hay un cargo abierto, o sea que esa persona ya no está en esa posición, ¿ya? Uno tiene que ver con la confidencialidad, y generalmente cuando uno publica un cargo, generalmente uno tiene 1 o 2 semanas en que empieza a recibir currículum, ¿ya? Empieza a hacer la recepción curricular. Después hay un análisis curricular, que es súper importante mencionar acá en el punto D, porque el análisis curricular lo que uno hace en el fondo es un primer filtro. Esto es como un árbol de decisiones, donde yo debo decir si la persona califica o no califica.
el aviso que uno pone en las redes sociales y portales especializados generalmente es el resumen de lo que yo estoy buscando. Hay componentes súper importantes. Hablamos sobre la experiencia laboral, ciertas competencias técnicas que el cliente está pidiendo. Por ejemplo, si yo estoy buscando un ingeniero agrónomo, es porque el cliente quiere un ingeniero agrónomo y no necesariamente un ingeniero agrícola. Es porque a veces el descriptor de cargo está ligado a una competencia específica de alguna norma. Por ejemplo, BRC pide que las competencias de la alta dirección y los cargos de jefatura tengan de alguna manera cierto grado de especialización que estén definidos ahí como competentes. Si yo tengo en mi descriptor de cargo a agrónomo, no puedo contratar a un ingeniero agrícola, ¿ya? Eh, Selección curricular, generalmente uno hace una lectura rápida, pues eso es súper importante y vamos a profundizar posteriormente. Vamos a hablar un poquito más sobre qué las cosas que busca uno en un currículum. Uno hace una lectura rápida, ¿ya? Pretensiones de renta, hay veces que es súper importante porque es un filtro. También sirve como feedback para el cliente, porque muchas veces el cliente quiere pagar X cantidad y uno le dice que es X más 1. Y el cliente, la verdad, como no tiene mucha experiencia porque no tiene un departamento de recursos humanos, recurre a un headhunter o a un consultor especializado en búsqueda para poder justamente lograr este feedback. Entonces, claro, a nosotros también nos sirve mucho devolverle también y hacer ciertos cálculos como la mediana de los postulantes, cuántos fueron los máximos, cuántos fueron los mínimos, y de ahí construir una curva, ¿ya? Hay una selección, hay muchas empresas que hacen un screening telefónico, no es raro que te llamen por teléfono y te hagan una entrevista de 20, 25 minutos, eso generalmente es para hacer una pequeña selección curricular, hacer un prefiltro de los currículums que están ahí. Bueno, posteriormente, una vez que las personas están preseleccionadas, se coordinan las entrevistas técnicas, psicolaborales, y acá es súper importante hablar de los 3 aspectos. Acá hay 3 tipos de entrevistas. Esto no lo tengo en la presentación, pero es importante mencionarlo. Hay una entrevista técnica, que es la que yo tengo con la persona que va a ser mi jefe. Si yo soy experto, por ejemplo, en frutales de hoja caduca, y en carozos, y estoy postulando, por ejemplo, para jefe de programa de cerezas de una exportadora, sin duda que la entrevista con esa persona va a ser técnica. Yo no debo prepararme mucho en una entrevista de ese tipo, porque vamos a hablar de dardos, vamos a hablar de tipo de manejo, de rendimiento, de riego, de control de heladas, de colores, de variedades, de efectos de la exportación, manejo de gente, etcétera, que es lo que yo estoy en el día a día, lo que yo tengo experiencia. ¿Por qué hago tan importante eso? Porque también hay otro tipo de entrevista que es la entrevista estratégica. La entrevista estratégica es la que yo tengo generalmente con la alta dirección, gerente general, pero recuerden que los gerentes generales, gerentes de primera línea, sobre todo en empresas grandes, están más conectados con competencias de observación estratégica de mediano plazo. Por lo tanto, las preguntas no van a ser muy técnicas. Es importante ahí, por ejemplo, pregunta clásica, ¿cómo yo me veo los próximos 5 años? ¿Ya? Súper importante eso. Y generalmente la gente dice, oh, yo me veo, la verdad es que independiente en 5 años más. Y justamente la organización a veces valora la permanencia en el tiempo, ¿ya? Y también están las entrevistas que son técnicas y las entrevistas psicolaborales, que también puede ser una entrevista por competencia o una entrevista hecha por el nivel de recursos humanos. El nivel de recursos humanos va a estar buscando comportamientos organizacionales, lo que hablábamos antes de competencias, trabajo en equipo, liderazgo, cuéntame cuáles son tus experiencias liderando equipo, cuándo te equivocaste, cómo lo hiciste, cómo te ves tú, cómo te proyectas tú, y ahí incluso hay, a veces, se pueden hacer muchos tests, que hoy día van en bastante retirada, hoy día están muy de moda las entrevistas por competencia. Chequeo de referencias laborales, certificación de antecedentes curriculares, súper importante. Las referencias laborales nos muestran el historial, cómo nosotros nos hemos comportado a través de los años. Si somos estables laboralmente, si nos cambiamos de trabajo permanentemente. Esos son aspectos importantes que uno revisa en el análisis curricular.
no son bien vistos, sobre todo por los clientes, por la empresa, cuando uno presenta un candidato que ha estado un año. La verdad es que lo más probable es que se vuelva a repetir esa conducta y en el futuro esa persona esté un año con nuestro cliente, ¿ya? Y certificación de antecedentes curriculares, siempre es bueno solicitar el certificado de título. Efectivamente, certificar eso es súper importante para uno como headhunter, para poder tener esa tranquilidad de que efectivamente la persona es ingeniero y no es licenciado porque nunca se recibió, ¿ya? Porque a veces esas pequeñas cosas pasan. Uno hace una preparación sobre el informe respecto a lo que dicen las referencias laborales. Nosotros siempre llamamos a las referencias laborales, siempre. Es imposible no llamar. Muchas veces la gente cuando sale mal de algún trabajo tiende a dar un poco explicaciones, contar un poco, mira, y te da el amigo de contabilidad, que era el jefe de contabilidad y control de gestión. Y la verdad es que uno igual va a buscar la página web, va a llamar a la empresa y va a tratar de conversar con alguien. El ideal es que sea la referencia laboral de algún jefe o de alguna persona que haya sido cercana a la gestión, que te pueda contar, porque más que para descartar el chequeo de referencias laborales, es para corroborar y para conocer un poco más sobre el candidato. Se preparan estos informes para el cliente, se entregan los informes de manera presencial, por lo menos en Virtuazo nosotros lo hacemos así, le entregamos, ya sea hoy día con una videoconferencia, le contamos un poco cuáles son los candidatos, por qué me gustan, por qué yo veo que ese candidato, y uno trata de presentar, igual que en una parrilla, un mix de candidatos distintos. Uno no busca 3 candidatos iguales, sino que trata de buscar que existan diferentes ofertas de valor en cada postulación. Después hay una coordinación de la entrevista con el cliente, de los candidatos o de las candidatas, y hay una toma de decisiones. Muchas veces también los tiempos que ocurren acá, a veces yo siempre les digo a los candidatos que los tiempos que tiene el cliente no necesariamente son los mismos tiempos que tiene el candidato, porque yo también fui candidato. Entonces a veces paciencia, a veces uno entrega la terna y se puede demorar hasta 10 días en que los llamen a una entrevista. Hay una toma de decisiones, hay una carta oferta, hay un acuerdo entre las partes y hay una firma del contrato. Datos generales que debe tener un currículum, súper importante, debe ser breve, no más de 2 páginas idealmente. Obviamente que si tengo 30 años de experiencia laboral, no voy a tratar de poner todo porque a la vista se ve súper incómodo. Debe ser diseñado de la experiencia actual hacia atrás. En el sector agrícola es muy común ver currículum de la primer trabajo en 1997 y nos vamos hacia la fecha actual. Indican la empresa, la fecha de permanencia y hasta y algo súper importante, hacer una pequeña mención a la empresa. AgroSuper, empresa multinacional de producción de alimentos perecibles, con un total de 15.000 empleados, etc. Hacer una pequeña descripción, porque empresas que son más conocidas, como ese ejemplo que acabo de dar, pero también hay muchas empresas que no las conoce nadie. La agrícola X, la verdad que uno tampoco sabe mucho a qué se dedica, cuáles son sus funciones, qué tamaño tiene, etc. Cargo que desempeñaba, funciones generales. Acá el ideal, igual que en un descriptor de cargo, es poner las funciones generales. Formación y los estudios tienen que estar claros, no poner todos los cursos de capacitación, porque a veces eso se engrosa tremendamente el currículum. Los que son relevantes, si tienes alguna certificación en particular, tanto en SAP, el liderazgo, el trabajo en equipo, algún diplomado que haya hecho sobre fitopatología, etcétera, súper importante. Y pretensiones de renta si es que son solicitadas. Nosotros tenemos que a veces abrirlo, contestarle al mismo candidato, el candidato no manda la referencia, perdón, no manda sus pretensiones de renta y obviamente que eso complica la gestión de la misma persona que está haciendo el filtro. Algo súper importante ahí, que nuestra carta de presentación en nuestro currículum, por lo tanto, ojo con la ortografía, con la redacción, etc. ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen en una postulación? Envío del currículum por correo electrónico y no indican, muchas veces, y sobre todo esto es una verdadera pandemia del área agrícola,
no ponen ni texto, sin texto, ni presentación. Miren un correo en blanco con un currículum. No hacen mención al cargo, no indican las pretensiones de renta, pese a que son solicitadas. Y a veces puede ser un factor clave para poder filtrar. Yo conozco muchos consultores amigos de empresas que son consultores internos de selección, que me dicen que muchas veces cuando tienen demasiadas y no mandan sus pretensiones de renta, automáticamente descartan esa postulación. Y no es porque sean de mala voluntad, sino es porque a veces una persona puede tener hasta 6 o 7 procesos al mismo tiempo. Las cartas de presentación extensa. Las cartas de presentación no son, para nuestra cultura de Chile, no son necesarias. Los europeos ocupan mucho, los españoles ocupan mucho cartas de presentación. Muchos detalles ya contenidas en el currículum. Postulación reiterada a la misma posición. ¿Cuántas veces una persona postula el lunes, el miércoles y el viernes al mismo cargo? Por favor, anótense ahí en una planillita Excel cuáles son las postulaciones que han hecho, un pequeño forecast en donde lleven un registro, una bitácora de cómo estamos postulando. Y algo súper importante que parece que no fuera relevante, pero sí es súper relevante, es cuando ponemos, por ejemplo, currículum BPM, que es Vicente Pérez Mardones, 2017 actual, o nombre genérico, currículum vitae. Yo debo guardarlo en una base, debo guardarlo, entonces cuando después lo estoy buscando, tengo que darme el tiempo de guardar, abrir el archivo, buscar el nombre y ponerle. Póngale su nombre, Vicente Pérez Mardones. ¿Fija? Muchas empresas, como les decía anteriormente, descartan por esta razón. Bueno, currículum extensos. La lectura inicial es un chequeo rápido de los requisitos del cargo. Siempre nosotros, como les contaba en un comienzo, nosotros tenemos una lectura rápida en un principio. Imagínense con 300, 400 currículum para un cargo. Uno lo abre, pega una lectura rápida, indaga principalmente los datos generales, o sea, los requisitos del cargo, los que estaban en el aviso. Ingeniero agrónomo, sí. ¿Tiene experiencia de 10 años al menos en manejo de huertos de nogales, cerezos y verdallán? Sí, perfecto. ¿Sí o no? Y después uno cuando uno ya tiene una preselección, ahí efectivamente genera una segunda vista y se lee el currículum completo, etc. Los resúmenes de los currículum que están expresados en la primera parte, también encontramos a veces currículum que dicen que van desde el área comercial hasta el área de recursos humanos, desarrollo organizacional, y eso desvían absolutamente la atención del reclutador. Incluso a veces esos cargos que son demasiado extensos tampoco es muy bueno. Hay que concentrarse a lo que estoy postulando. Yo he escuchado por ahí de gente que tiene un currículum para el área comercial, otro para el área de producción, y la verdad es que cuando estamos buscando cargos sobre 10 años de experiencia, uno lo que busca es especialidad, ¿ya? Lo otro es la exposición de habilidades y competencias blandas. Eso no es evaluado en el currículum. La evaluación generalmente de competencias blandas, el papel aguanta mucho. Yo puedo poner que soy líder, que tengo capacidad de trabajo en equipo, que tengo orientación al logro, que tengo excelentes relaciones interpersonales dentro y fuera de la organización. Sin embargo, esas evaluaciones son realizadas a posteriores con evaluaciones psicométricas, entrevistas por competencia y contrastadas con comportamientos anteriores descritos en las referencias laborales y no necesariamente deben estar contenidas en el currículum vitae, ¿ya? Súper importante eso. Bueno, proceso de entrevista, ustedes tienen que pensar que el tiempo que uno tiene para conocer a un candidato es bastante corto. Si muy bien uno puede tener una entrevista como headhunter, más lo que hace la psicóloga, voy a hablar por VTrust, no voy a hablar quizás las 3 tipos de entrevistas que tiene una persona en una multinacional, que probablemente tiene una técnica, una entrevista de recursos humanos de comportamiento, y la entrevista más estratégica con algún líder de la alta dirección. Pero como es un proceso bien crítico, nosotros tenemos que llegar bien preparados. Por lo tanto, la entrevista yo me estoy jugando un 60-65% del éxito. Y eso se lo pueden preguntar a cualquier headhunter y es así.
Debemos ser puntuales con la hora, súper importante. Si me estoy jugando, estoy sobre todo en la entrevista final, sobre todo hoy día, que hay mucha oferta de currículum, hay mucha gente buscando trabajo, trabajo hay, oportunidades hay. La diferencia es que en vez de haber 10 personas en la puerta, hay 20 personas, ¿ya? Entonces tengo que ser puntual. Puedo dar una muy mala primera vista, en el fondo, una muy mala percepción de mí si yo llego tarde. Si queda fuera de Santiago, tengo que estar a la hora. El tiempo para conocerse es súper acotado, como les decía, es 1 hora más 1 hora de la evaluación. Por lo tanto, es un periodo crítico. Lo otro súper importante, vestir de acuerdo a la cultura de la organización. Si yo estoy postulando a un trabajo del área agrícola y llego a la entrevista formal, con chaqueta y corbata, porque quiero dar una mejor impresión, quizás probablemente no sea la mejor idea, ¿ya? Eso hay gente que podrá decir, hay un dicho en el campo que dice bien vestido, bien recibido, pero es súper importante también que uno más o menos visualice cómo se viste, incluso preguntarle al headhunter, oye, ¿cómo voy vestido? Voy vestido con jeans, voy vestido con un pantalón tipo Dockers, voy formal, semiformal. Uno siempre sabe eso. Es súper importante porque eso genera de alguna manera rapport, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Las referencias laborales son muy importantes. Siempre uno pregunta cargo que ocupó, muchas veces, cuántas veces. El cargo, la persona pone Key Account Manager, y la verdad es que era supervisor de ventas, especialista de maquinaria agrícola, ¿ya? Años trabajados, a quién reportaba, súper importante, funciones generales que tenía el cargo, cuáles son las fortalezas y debilidades, nos vamos a meter un poco ahí, razones de la salida y cuáles son las recomendaciones. Súper importante ser honesto en la entrevista, contar por qué me fue. No necesariamente todos salimos bien de las organizaciones. A veces no nos llevamos bien con nuestro jefe y eso es súper normal y súper humano. Lo que buscamos los headhunters es una congruencia o coherencia entre ambas cosas. La comunicación, pasándonos un poco a la entrevista personal. Hay 3 tipos de comunicación. La corporal es que nuestro cuerpo nos delata. Ahí hay una incongruencia, como hablamos en programación neurolingüística, como se habla en coaching, también hablamos sobre un quiebre. Hay una destrucción de la triple coherencia, el cuerpo y el lenguaje, la emoción se nos destruye y empezamos con un diálogo interno. Y eso se nos mueve el pie, jugamos con un lápiz o hacemos muchos gestos con las manos o nos movemos permanentemente en la silla. Eso activa automáticamente las neuronas espejos del evaluador. Verbal, la formalidad. Yo si estoy en eso, no puedo estar hablando con un lenguaje muy coloquial, aunque haya entrado en confianza, ¿ya? Porque puede que me esté entrevistando a alguien súper informal dentro de la organización y posteriormente yo crea o sienta exceso de confianza y pueda tener quizá un exceso de tranquilidad y quizás después mi lenguaje sea demasiado informal. Tener un lenguaje adecuado, ¿ya? Paraverbal, el tono, súper importante. Ni un tono ni muy alto, ni un tono muy bajo, ¿ya? Una vez me acuerdo, hace muchos años, entrevisté a una persona que realmente gritaba. Yo creo que es súper importante a veces calibrar la voz con los otros, ¿ya? Puede ser con mi pareja, con algún par, con algún amigo, con alguien que me pueda calibrar cómo está mi voz, el tono de voz, cuál es la velocidad que tengo. La comunicación corporal, hay algo súper importante que es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando, ¿ya? Nuestro cuerpo comunica a través de nuestras emociones. Si yo estoy enojado, mi cuerpo se dispone para eso, ¿ya? Por lo tanto, es imposible, sin caer en un lenguaje como informal, es imposible ocultar eso, ¿ya? Como podría decir más coloquialmente, pasar piola, ¿ya? Fenómenos del lenguaje. Acá voy a hablar un poquito sobre qué ocurre desde la programación neurolingüística, ¿ya? En un discurso, cuando uno escucha a un candidato. Primero, cuando hay una mala experiencia o hay un quiebre, como
como decíamos antes, y se mueve el cuerpo, hay una emoción de nervio, porque me preguntaron por una experiencia que no me fue bien en esa época. La mente humana funciona igual que un lente óptico, se tiende a cerrar y encuentro menos visual, auditivo y kinestésico para construir el lenguaje. Y desde ahí aparece la distorsión como fenómeno, ¿ya? Lo cual percibimos un mensaje diferente al original y lo adecuamos a nuestra experiencia, lo que podría llamarse también como un juicio. Realmente hay una distorsión. Dos personas se miran, se ríen, siguen conversando. ¿Qué percibimos? Se están riendo de mí. Y no necesariamente puede ser eso, ¿ya? Entonces, cada uno ha vivido su experiencia laboral desde un propio observador. La eliminación, cuando es típico que un candidato que está en una buena experiencia te puede estar hablando 15 minutos sobre esa experiencia y conectar con entrevista por competencia, la famosa STAR, situación, tarea, acción y resultado, conectarse con aprendizajes. Aparece incluso el ejemplo, siempre hablan del nombre. No, mira, mi jefe, que era Andrés Díaz, era súper buena persona. Y él me formó a mí, etcétera. Pero después, cuando aparece la eliminación, la persona dice, mira, yo de este trabajo con nombre y apellido, con mucha información, me pasé a una experiencia y me fui a un laboratorio médico. ¿Pero cuál? Valle, Laboratorio Chile, BAF o otro, ¿ya? Y la verdad es que entrega muy poca información y no se dan cuenta. Incluso se refieren a sus jefes como mi jefe. Una vez escuché por ahí, hablaban del japonés, otro hablaba del brasilero, se referían de manera generalizada, ¿ya? O se refieren a la organización con un juicio de generalización, como verdad absoluta. Todos son, ¿ya? No dejando espacio a otra posibilidad. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con nuestras experiencias negativas, contarlas de manera adecuada, perdonarse, ¿ya? Comunicación paraverbal, lo que hablábamos anteriormente, es imposible no comunicar. Sin darnos cuenta cuántas veces todos hemos tenido alguna discusión, y cuando tenemos una discusión es, yo no estoy gritando, no estoy hablando fuerte, y efectivamente, ahí como muestran esa foto, tanto la de la izquierda, que es muy divertida, dice, no estoy enojada. Lo que su cuerpo, su lenguaje y sus emociones no están diciendo lo correcto. La distancia, la famosa proxemia, todo esto que estamos hablando son temas de comunicación efectiva básicas. Cuando yo me subo a un ascensor, ¿para dónde miro? Miro generalmente o al teléfono, a los pies, los botones, y sería muy raro que yo me pusiera a mirar a las 10 personas que vienen en el ascensor. Hoy día con el distanciamiento que tenemos eso es menos probable, pero esta charla la idea es que también sirva para las personas que están no solamente en tiempos de pandemia, sino que en tiempos normales. La proxemia es la distancia que nosotros tenemos de seguridad con un tercero. Si yo me acerco mucho, voy a generar incomodidad. Entonces yo siempre debo esperar en una reunión que me digan dónde sentarme. O si me dejan esperando, ver a qué distancia se sientan las personas. Súper importante, ¿ya? Eso a veces, los candidatos a veces por ser muy entusiasmados en una mesa tienden a inclinarse hacia adelante y ser un poquito invasivos con el evaluador, ¿ya? Rapport, el famoso rapport, que es una palabra que viene de origen francés, que en el fondo es el equilibrio que se establece entre dos personas o más al momento de comunicarse. Es una pequeña danza, es una calibración. Si ven la foto que está a su mano izquierda arriba, esa pareja que está conversando, están los dos espejados en la misma postura. El rapport no solamente es de postura, sino que también tiene que ver con velocidad de voz. Es súper importante calibrar. Si la persona habla muy rápido, yo trato de hablar rápido, ¿ya? Buscar puntos de equilibrio en el rapport. Les voy a dar un par de tips que no están acá, que son básicamente, qué lindo el lugar, te costó mucho llegar, no, ¿sabes qué? Es súper fácil, yo había venido a una entrevista acá, mira, ¿dónde? En el piso abajo, está la otra empresa, sí, sí, sí. Y esas cosas son puntos comunes, generan de alguna manera cierto grado de empatía. ¿Cuántas veces nosotros conversamos con alguien, tenemos una persona en común,
o alguien, o estar bien informado sobre ese trabajo. No cuesta nada hoy día en Google buscar, si estoy postulando a una empresa agrícola X, buscar esa empresa, buscar qué noticias tiene, cuáles han sido sus inversiones, cuáles han sido sus celebraciones, celebraron el Día del Trabajador, hicieron un premio al emprendimiento, están trabajando. Esas cosas podrían ser puntos de iniciar una buena conversación, entretenida, bien relajada y conectar con la persona en puntos comunes, ¿ya? La importancia del discurso en bloques. Es súper importante que los discursos sean establecidos de manera ordenada. Muchas veces los candidatos, y esto yo lo trabajo mucho en el outplacement, le dan muy poca importancia al inicio laboral. Mira, no, fui asistente de exportaciones, pasé por un packing súper corto, estuve 2 años y recién hablan como si fuera más importante hablar que fueron export manager más que asistente de exportación. Y muchas veces la real experiencia se genera en los primeros inicios. Por lo tanto, es súper importante el primer trabajo. Por ejemplo, mi primer trabajo fue en Soprole, fui supervisor de ventas del sector oriente de supermercado. Tenía 250 reponedores, 6 vendedores, 52 salas de venta. Y en ese proceso yo aprendí mucho, y aprendí trabajo bajo presión, aprendí a coordinar, a motivar a los equipos, a trabajar con metas, a tener un jefe súper exigente, a competir con otros, y competir no solamente con otros en el plano de la sala de ventas, sino que también en los mismos equipos, etc. Y a veces uno no se da cuenta, pero uno se modela. Yo posteriormente estuve en AgroSuper, una empresa que me formó, estuve casi 8 años, una empresa que efectivamente me dio muchas competencias, me dio muchas cosas de lo que soy hoy día, ¿ya? El discurso de mi experiencia debe ser practicado, debo tener ordenados los bloques. Debo tener primero, partir con el bloque de estudios. Yo soy ingeniero comercial, soy técnico agrícola, tengo un par de magíster, la certificación, el coach, la PNL, la hipnosis. Yo debo poner en un punto, primero ordenar eso, ¿ya? Posteriormente tener súper claro lo que hice en mi primer trabajo, cuáles fueron mis funciones, cuáles fueron mis experiencias positivas, etc. Y tener algo ordenado, porque me va a poder permitir volver al bloque determinado, porque no todos los evaluadores se fijan en los mismos puntos, ¿ya? Tengo que tener estos bloques súper bien ordenados porque también me permite resumir mi experiencia. Si puedo hablar solamente sobre los títulos de cada bloque o puedo profundizar en cada uno si la persona se interesa más por un trabajo que por el otro, absolutamente va a haber una posterior análisis, ¿fija? O sea, va a haber una profundidad, la persona va a enganchar ahí, mira, qué interesante esto, y se va a poner a conversar y va a querer saber cómo te fue en las negociaciones colectivas, por qué manejabas eso, cuántas unidades productivas, etcétera, ¿ya? Por eso es súper importante no solamente saber lo positivo, sino que también saber en dónde me tropecé, cuáles fueron mis aprendizajes, etcétera. Y así con eso también, la práctica, hay una presuposición en la programación neurolingüística que dice, si usted quiere aprender, practique, y es súper importante que la práctica me va a hacer fluir mi propia historia, va a ser algo recordado, no va a ser algo creado en el minuto, que se me va a mover el cuerpo. Ahí justamente dice, evitamos el diálogo interno, nos pillaron, en una pregunta que no lo sabíamos contestar y aparece esa tensión física, porque como tengo una hora, me estoy jugando, hay mucha presión. El tener ordenado un bloque me permite soltar tensión, súper importante. Acá algo súper importante que es con lo que vamos a empezar a cerrar un poco. Cada persona tiene un máximo potencial, ¿ya? Esto es súper importante y acá los invito un poco a conocerse. Hay un concepto, como yo soy headhunter mucho del área agrícola, voy a hablar un poco sobre genotipo, después voy a dar una explicación sobre el mundo financiero para que a los que tienen una formación más bien financiera también les pueda servir y ser lo más coloquial posible. Existe lo que se llama genotipo y fenotipo. Genotipo es mi información genética de mi máximo potencial y fenotipo es lo que yo logro expresar en un ambiente. Por ejemplo, si yo con un hermano tenemos el mismo potencial, si yo tuviera un hermano gemelo y genotípicamente pudiéramos tener el potencial de haber medido 1,90 m, pero yo la verdad es que medí solo 1,83 m porque
Durante mi infancia, por ejemplo, tenía intolerancia a la leche y por lo tanto no comía ningún lácteo y comí menos proteína. Y mi hermano comía mucho más y la verdad que él sí expresó el máximo potencial, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo como concepto, porque también tiene que ver con la conciencia de mis habilidades y cuáles son mis recursos personales, para qué efectivamente soy bueno. Soy bueno para gestionar, soy bueno para liderar, soy bueno para coordinar, soy bueno para ejecutar. Todos tenemos funciones distintas, ¿ya? Y súper importante ahí contrarrestarlo, como bien hay una ventana que se llama la ventana de Johari o de Johnny Harry, que habla sobre este yo externo, súper importante, ahí están mis referencias laborales. ¿Qué opina el resto sobre mí? Si trabajo en algo que no me gusta y para lo que no soy bueno, sin duda destacaré, no voy a, me destacaré entre el resto. O sea, si no soy bueno en algo, empiezo a dejar lo que se llama como la huella de carbono, la huella del agua, empiezo a dejar una huella curricular. Es como una marca en mi currículum. Si yo no vibro con lo que a mí me gusta, si yo no expreso mi máximo potencial, yo necesito estar en un ambiente donde yo exprese mi máximo potencial. Ahí voy a ser más productivo y dejar una mejor impresión en mis referencias laborales futuras, que son muy importantes. Hablábamos que la entrevista genera un 60-65%, yo les diría que para cargos senior la referencia está empezando un 25-30%, ¿ya? Así que ojo con eso. Y la explicación acá, yo siempre pongo el ejemplo del palto, hay muchos alumnos míos del outplacement antiguo que se deben estar riendo, pero el palto, eso es un palto que genotípicamente está en un clima adecuado, tiene una máxima producción, se conecta con una persona que quiere y que puede, y que genera una excelente referencia laboral, y esa persona tiene todo el potencial para desarrollarse y genera una palta rica en materia seca, y como la que está al lado derecho, espero no haber provocado el hambre entre ustedes, pero súper importante entender eso, que yo tengo de alguna manera un cierto potencial, que debo buscar una organización donde ese trabajo no necesariamente sea solo lo remunerado, sino que también sea lo que a mí me gusta, para poder expresar y ser súper feliz y equilibrado, ¿ya? Acá viene la explicación para los financistas. Aquí dice que el BAN, el flujo futuro, partido por 1 más I elevado a N, ¿ya? Así me lo sé de memoria. Y lo que buscamos acá es que el BAN sea, acá súper importante, la tasa de interés. Si yo estoy en un trabajo que no me gusta y no puedo expresar mi máximo potencial, es el equivalente a tener una tasa en mi BAN, calculado al BAN, muy alta, muy por sobre la de la tasa libre de riesgo o la tasa del Banco Central. Por lo tanto, equivaldría a comprarme una casa con una tarjeta tipo, para no hacerle propaganda nada, de algún retail, ¿ya? Con intereses muy altos que obviamente no son los favorables. Y eso con el tiempo es como ponerse un peso encima, y eso me va a generar en el largo plazo que yo no solamente me enferme en lo biopsicosocial, sino que mis referencias tampoco hablen muy bien, y voy a estar cayendo también en una poca permanencia en mis trabajos, voy a arruinar de alguna manera mi currículum futuro, ¿ya? Espero haber sido súper claro, haber sido con ejemplos lo más lúdicos posibles, con un lenguaje coloquial, para que lo puedan revisar y lo puedan ver y lo puedan compartir. Acá están mis datos de contacto. Yo soy Vicente Pérez Mardones, mi empresa es B-Trust Consultores, una empresa de headhunting especializada en el área agrícola. Nos dedicamos al outplacement fuerte. Headhunting, somos una empresa boutique en eso. Las búsquedas las efectuamos directamente nosotros mismos, no con personas juniors, sino que somos un equipo de profesionales seniors. Les dejo un fuerte abrazo y espero esto les haya servido muchísimo. Eso. Así que, bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, espero les haya podido servir y que puedan encontrar trabajo lo antes posible o puedan mejorar la efectividad en sus postulaciones. Cuídense.